Gentiles amigos de Voces Críticas, una buena noticia. Comenzamos con esta presentación. Una serie de conversatorios, de entrevistas y de presentaciones de índole cultural. La cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Por ahí recuerdo en mis clases de etimología que cultura viene de latín cultivar. Y pues que se cultiva todo lo más hermoso, todas las expresiones artísticas, culturales de los pueblos, ¿no? Hoy conversaremos con la maestra Marcela Díez Martínez Franco. Ella es coordinadora del programa Cultura UNAM y platicaremos con ella. La doctora Laura Flores Reyes, nuestra directora de Voces Críticas, y una joven comunicadora, Xulil Díaz Esquivel, a quien le vamos a ceder la palabra porque va en un trayecto y no sabemos cuánto pueda durar la batería. Primero, el saludo. Marcela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, porque siempre hay que estar promoviendo la cultura como un quehacer. Totalmente de acuerdo. Laurita, qué placer. Igualmente saludo a todos nuestros amigos, gracias por escucharnos, por estar con nosotros, la confianza, y qué mejor que hablar de cultura, porque es un derecho. Gracias. Y Xulil Díaz Esquivel. Xul. Hola, buen día a todos. Gracias por permitirme estar aquí, aunque sea en este trayecto. Oye, Xul, ¿por qué no comienzas tú, por favor? Claro que sí, pues para conocer a Marcela, me gustaría que nos platicaras un poco cómo va esto de la cultura en México, cómo lo ves desde tu punto de vista. Mira, yo siempre siento que nunca es suficiente. Siempre siento que hay esfuerzos que se tienen que hacer más allá en todos los países. Curiosamente, yo creo que México es un país que hace esfuerzos por la cultura. Siempre cuando yo he expuesto en extranjeros que existe una cosa que se llama el FONCA, que es una fascinación la cantidad de museos que hay en la Ciudad de México y en el país, en muchas partes del mundo. Tenemos uno de los festivales más importantes del mundo. Entonces, si bien podríamos hacer mucho más, y sobre todo para que la cultura llegara a más personas y a muchos más jóvenes para que se vuelvan unos adeptos a la cultura, no hay que menospreciar que sí somos un país donde la cultura tiene un lugar. Marcela, la imaginación forma parte de los elementos para generar cultura. Los jóvenes tienen esa imaginación. ¿Cómo se logra el acercamiento a esta vasta cultura que tenemos? ¿Cuáles son las entradas a esas puertas de la cultura? ¿Cómo decirle a un joven alumno que se imagine la cultura y que la viva con todos los recursos que tenemos y con intelectuales tan valiosos como tú, que nos hacen notar que hay un trabajo por edificar en México? Sí, yo creo que los jóvenes, lo primero que debemos de hacer es no decirles qué hay, sino jalarlos a donde hay. Porque el que ellos, cuando uno les dice a los jóvenes cosas, estamos creando una especie de un acto autoritario. Mientras que si nosotros tratamos de jalarlos a donde está la cultura, es mucho más fácil. Ellos van a encontrar un lugar. Es como cuando vas en una masa de gente en una calle, pues tú solito te vas ubicando en el huequito que te toca. Entonces, a los jóvenes hay que ponerlos en situación de que haya cultura. Pero yo pienso, sobre todo desde donde estoy ahorita yo, que es esto de
de Comunidad Cultura en la UNAM, hay que, más que nada, hacerlos sentir que siempre va a haber un lugar para ellos donde ellos pueden estar en la cultura. Puede ser la música, puede ser la danza, puede ser la lectura, puede ser el performance, puede ser el graffiti. Hay muchos lugares donde ellos pueden encontrar su espacio. Claro, hay que dejarlos sentir que ellos lo encontraron, que ellos van a ir ahí solos. No, creo que es el mejor método para hacer que ellos se acerquen a la cultura. Claro, entonces a nosotros los que promovemos eso es un rompedero de cabeza, porque no siempre sabemos cómo acercarnos, cuáles son sus lenguajes, que no sean difíciles. Hay muchos jóvenes que sí están interesados en la cultura clásica, en los conciertos, en las obras de teatro. Lo más fácil siempre es la literatura, porque es algo con lo que están en contacto continuamente. Pero la lectura, pues ellos están en contacto con la lectura y pueden brincar a la literatura. Y de ahí pueden brincar al teatro. Pero sí creo que la gran labor que tenemos nosotros ahora, sobre todo con las generaciones post-68 y en las que el contestar la autoridad es parte de su ser, no era así hasta hace poco, es más difícil para nosotros crear este vínculo para que los jóvenes se acerquen ellos a la cultura con el deseo de ejercerla de alguna manera o de consumirla de alguna manera, porque ya no es una cuestión lineal. Pero yo pienso que hay mucho lugar, mucho lugar donde trabajar con ellos. De acuerdo, y Jorge, dinos tu opinión al respecto, porque es muy importante cómo un periodista puede discernir con Marcela esta receta que les vamos a hacer construir a los jóvenes. Sí, Laurita, he escuchado con atención y me reprocho, y lo tengo que decir abiertamente, que no presenté este conversatorio partiendo de lo básico, de la definición de cultura. La esbocé, pero bueno, a sabiendas de que una joven estaba con nosotros y de que ella, por ser joven, podía introducir el tema, Xulil Díaz Esquivel, es que como que tomé un atajo, ¿no? Escuchándote y escuchando a Marcela, que lleva en el país, en México, tan solo en México, 30 años de gestión y promoción de la cultura, y que es la responsable de acercar la cultura a los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra principal casa de estudios. Yo me atrevo a regresar y decir, bueno, Marcela, ¿qué es cultura? ¿Qué sí es cultura? ¿Qué no es cultura? Y cómo, utilizando aquí engarzo el término que utilizó Laura, cómo hacer, cómo aprovechar que los jóvenes tienen esa capacidad imaginativa para que hagan cultura y que no la sientan, tú decías, vertical, sino que la sientan horizontal. Entonces, ¿qué es cultura? ¿Qué no es? ¿Y cómo los jóvenes pueden hacer cultura? La pregunta, si es para mí, yo te diría que la cultura es cualquier manifestación del ser humano en la que va más allá de una manifestación física, en la que hay una intención de transmitir un pensamiento o un proceso de lo que él vio como un hecho
yo diría que la cultura es eso, es decir, todo es cultura. Hay diferentes formas de la cultura, que pueden ser la cultura más sofisticada, pero no por ello mejor que la cultura más popular. No hay nada más bello que las danzas regionales o las danzas específicas para ciertas fiestas patronales. Son bellísimas y están cargadísimas de significado. A mí la cultura más clásica, más estructurada me gusta. Yo he vivido alrededor de eso pues muchísimos años, pero no creo que debemos de encajonar la cultura. Creo que la cultura tiene que ser una especie de almohadita en la que todos podemos encontrar una expresión de un pensamiento procesado, no nada más la copia de una realidad. Para mí la cultura es ese pequeño pasito más adelante que va más allá del pensamiento o de la transcripción directa de una realidad. Es un pasito más adelante. ¿Cómo lo puede ser, ya digo, una sonata? Y ese no es un pasito, esos son kilómetros de pasos, ¿no? Son kilómetros y kilómetros de andar caminando. Pero donde puede ser, por ejemplo, las danzas de los matachines en Guerrero, hay una transformación del pensamiento, de la visión real, para ir a algo un poco más sublime. Para mí la cultura es eso, y por eso digo que todos tenemos cabida en ello. Déjenme comentarles que Marcela nos ha dado un elemento importantísimo como introducción al reconocimiento de nuestra cultura. Y nos lo da con el método científico, y nos dice: no induzcan a las personas a que vamos a ver esta obra de teatro, vamos a ver este mural, vamos a escuchar esta música, vamos a visitar esta exposición, sino esa gran magia que nos ha conectado esta tarde al decir que su voluntad y libre albedrío los lleve al puerto donde van a navegar. Fíjate qué interesante. Y lo comento porque el día lunes iniciamos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, vía aula virtual, el semestre. Y llegan los jóvenes y todos con nuestro perfil vía Zoom. Y les pido, ¿saben qué? ¿Qué les parece si, para hacer una analogía de que estamos ingresando a nuestra facultad, ubíquense en su sitio favorito dentro de la propia Universidad Nacional Autónoma de México? Y hablo de la universidad no por excluir, sino por ser el entorno que me permite expresar la idea. Y les digo, ubíquense en su sitio favorito. Y en lugar de caritas empiezo a ver todo un collage de la UNAM, y me sorprenden lugares que propiamente no conocía. Y la verdad les dije, bueno, ¿y esto dónde lo encontraron? ¿Dónde es? ¿En qué parte está? Entonces fue una forma de romper el hielo y entrar a una evaluación diagnóstica del tema, que ya no estaban tan sonrientes cuando tenían que ver que era derecho ambiental o fiscal. Ya dijeron, no, ya. Pero realmente esta fórmula, Marcela, hoy nos entregas realmente un mapa, y descúbranlo. Y entonces, qué mejor que descubrir. Y bueno, ahora nos tienes que dar las recetas, pues, ¿qué podemos encontrar en ese mapa? Y empecemos, te digo, con esa casa tan bellísima que tenemos, esa máxima casa de estudios, que es de todos los mexicanos. Y bueno, ¿qué podemos decir? Como dices tú, de la inmensidad de lugares
que tenemos, el Museo Dolores Olmedo, otro lugar excepcional, y la casa de Diego Rivera y la casa de Frida Kahlo. Y hablando en el área de derecho, les expresaba la fonoteca, como Octavio Paz, premio Nobel, cede a la nación mexicana una propiedad bellísima que se vuelve un oasis de la música. Yo ahí te la dejo para que nos digas por dónde le entramos. Mira, es algo complicado porque yo creo que sobre todo hay que entrarle nosotros mismos con esta mente abierta. Y no siempre es fácil. No siempre es fácil. Una idea sobre lo que consideramos un acceso a una cultura más elaborada. Pero creo que lo muy importante es sofisticada, por supuesto, pero sí elaborada. Pero lo que yo pienso que es indispensable es que los que nos dedicamos a la cultura siempre tengamos este cuidado de diferenciar lo que es la cultura, aunque sea una cultura que no es una cultura sofisticada, sino cualquier otra expresión cultural, como puede ser el bordado. Que siempre tengamos claro que un paisaje natural no es cultura, que los sonidos de la lluvia no es cultura, esos son hechos de la naturaleza. En muchas ocasiones creo que debemos de limitar que la cultura es un quehacer humano, y es un quehacer humano que pretende mejorar su realidad física. Entonces, si nosotros partimos de esa base de que cuando nos acerquemos a la cultura o cuando queremos acercar a otros a la cultura, estamos partiendo de la base de que es quehacer humano en el que estamos tratando de mejorar o de analizar nuestra vida cotidiana, pienso que llegaremos a un concepto de cultura más rápidamente o más sano que tratar de ver expresiones culturales. Yo no sé si les pasa a ustedes. A mí me encanta de verdad, he vivido adentro de la cultura toda la vida, pero sí tengo que reconocer que a veces veo cosas y digo, pues esto yo nomás no veo pintura, ¿me entiendes? ¿No? Y ¿sí? Quizá estoy equivocadísima, pero creo que no todas las veces, porque creo que en muchas ocasiones no hay esta elaboración del pensamiento y de verdad y de la realidad. Creo que los que nos dedicamos a gestionar cultura, a promover cultura, sí tenemos esa obligación de decir, no, también hay unos parámetros que tenemos que cuidar, porque no todo va a ser cultura. Hay expresiones naturales, hay expresiones, ¿no han visto ustedes algunos videos donde sacan un elefante pintando y te dicen que el elefante está pintando? No, señores, el elefante está usando una brocha. Y es algo que sí. no lo dices ahora, la cultura también se debe de estructurar y tiene también sus procesos. Por lo mismo hay que identificarlos, porque de mañana a pasado no voy a saber el mural de Diego Rivera, el mural de Siqueiros, cuáles son sus motivos, por qué tienen ese precio en el mercado. Es otro aspecto importante. Y es algo que seguramente pues tú nos vas a poder ir guiando con estos conversatorios para poder entrar a esas puertas del arte. Yo sí creo, por supuesto, yo creo que también el mercado naturalmente ubica lo que es cultura y lo que no lo es. El consumidor solito lo hace, ¿no? ¿No? Ahí está la respuesta que Jorge te planteó. ¿Qué es y qué no es? Aquí el consumidor solito lo hace. Es decir, yo creo, porque el consumidor
puede ser un consumidor muy básico, ¿no? Pero el consumidor ya lo que tiene deseo es de ir mejorando su acervo. Y él solito, yo creo que va delimitando, no, esto no, no, esto no, no me encanta, ¿no? Y creo que el consumidor tiene mucho que ver en eso. Ojo, un consumidor que desea consumir cultura, no nada más expresiones musicales, porque eso es una cosa, la línea es muy delicada y yo creo que en eso Jorge va a estar de acuerdo, porque sobre todo en música, que es una de las expresiones que más consumo tienen, pues es muy fácil caer en una cosa que no mejora al ser humano como lo debe de hacer la cultura. Es solamente un acto consumista, pero hay músicas que pueden mejorar. El otro día, no recuerdo si te lo conté, Jorge, estaba yo con una gran poeta mexicana que se llama Miriam Moscón y me dice, oye lo que te voy a poner. Y me pone a Juan Gabriel. Dice, date cuenta qué poeta era, date cuenta de la métrica y date cuenta del ritmo que utilizaba. Hoy, qué maravillosa canción, que es así de maravillosa porque esto es poesía pura. Me llamó la atención porque, por supuesto, yo no considero a Miriam una poeta fácil. No sé si ustedes conocen su escritura, pero no es una poeta fácil, no es simple. Me pareció tan fantástico que alguien tan sofisticado, porque Miriam es un ser sofisticado, estuviera fascinada con una letra de Juan Gabriel. Con la métrica de una canción mexicana, netamente de autores. Exactamente, y de Juanga, ¿me entiendes? Es decir, así como, pues hay que saber escuchar y hay que saber leer, discernir. Exactamente. Entonces, creo que hay mucho que hacer y sobre todo creo que nosotros que nos interesa la cultura, que pensamos que es una manera en que cada ser humano puede ser mejor, en que una sociedad entre más nivel cultural tiene más nivel en otros ámbitos, como puede ser el civismo, como puede ser la parte más social que nos hace, pues en términos generales, mejores seres humanos. Y pues que, hombre, yo creo que los seres humanos estamos aquí para eso, para ser mejores seres humanos y para tener sociedades mejores y más justas, más equitativas, más parejas, en tanto que todos podamos participar de la cultura. La cultura, por supuesto, es para mí la llave para tener una mejor sociedad. Y por eso mucho mejor. Alguien que tiene una cultura arraigada, que respeta, que conoce. No te escuché, Jorge. Perdóname que te interrumpí. Fue por eso que nos atrevimos a buscarte, porque efectivamente estamos conscientes, y lo digo así, estamos conscientes en Voces Críticas de que la cultura es la llave que puede permitir a nuestra sociedad y a las distintas sociedades acceder a mejores estadios en todos los sentidos, ¿no? Sí. Es cierto, no hace mucho murió el maestro Armando Manzanero, popular también, y sin embargo, qué rima, qué métrica, qué musicalidad, qué figuras poéticas impresionantes. Nos quedan ya escasos minutos porque ya nos mandaron el aviso de que debemos terminar. A lo que quisiera llegar es a lo siguiente. ¿Cómo
persuadir a los jóvenes. Nosotros, su servidor, alguna vez lo fue, aunque parezca que no, alguna vez lo fue. Y en realidad, en espíritu, me considero joven. ¿Cómo persuadir a las chicas, a los muchachos, de que el arte en sí mismo es consecuencia de procesos? Y no quiero hablar en términos de dialéctica marxista, de dialéctica histórica, pero sí lo quiero hacer de la más sincera, del más sincero pragmatismo. No llegamos ahora sin que hubiera ocurrido, ya lo dijo el poeta, ¿no? Para que tú y yo, lo estoy diciendo en palabras con paráfrasis, para que tú y yo nos conociéramos antes debió pasar esto, esto, esto y esto y esto. ¿Cómo abrir la conciencia de los chicos en ese sentido para que no sientan que ese conocimiento es una imposición? ¿Y cómo hacer que a partir también de esa convicción se atrevan a, con imaginación y respetando parámetros artísticos, crear, mejorarse ellos como artistas y mejorarnos a los demás como sociedad? Yo creo que lo primero es que los jóvenes tienen que ver arte, tienen que escuchar arte, tienen que convivir con el arte, para que ellos mismos se den cuenta de que sí hay unos parámetros para eso, de que sí hay otros niveles, aparte de que yo haga un muñequito con patitas y bracitos. Ellos tienen que ver y ver y ver y escuchar. Entonces es nuestra obligación como promotores culturales continuamente estar haciendo esta oferta para que ellos lo oigan, lo vean, lo sientan, lo huelan, ¿no? Lo vivan. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, creo que también tenemos nosotros que tener esta flexibilidad de aceptar sus expresiones, como dije al principio. Entonces, creo que esa puede ser una mancuerna muy virtuosa, en la que si hacemos eso y dejamos que ellos se expresen, va a mejorar. Claro, también creo, y estamos aquí con un problema muy serio, que es la educación. La cultura es importante, pero es muy importante que los educadores entiendan a la cultura como una herramienta, no solamente como otra cosa que está ahí por si yo quiero. Creo que los educadores son unas armas para acercarnos a los estudiantes, y de los educadores no solamente hablo de los profesores, sino también de padres, también de abuelos, es decir, todos aquellos que hacemos la formación de estos tiernos espíritus, no jóvenes porque jóvenes somos todos, pero de estos tiernos espíritus, creo que sería el arma directa. Repito, acercar a los educadores, acercar la cultura a todos lo más que se pueda y aceptar las expresiones que pueden tener. Pienso que eso podría ser la magnífica fórmula que ojalá y pudiéramos llevar a cabo. Es ahí donde ya vienen pues todas estas cuestiones de presupuesto, de acercamiento hasta estos educadores de los que yo hablo. Y a los jóvenes, pues fíjate que creo que son los más fáciles de acercarnos a ellos, porque ellos en el fondo sí están ávidos de que nosotros nos acerquemos y les demos armas, y creo que la cultura es una de las armas para mejor vivir. Laurita, concluimos contigo porque el tiempo se nos va. Primero agradecerte, y la fórmula está en nuestras manos. Nos has pasado el balón a la cancha y bueno, queremos pedirte una próxima entrevista y hablar de la estética
de la verdad, de lo bello, de esos valores que rodean a la cultura. Muchas gracias. Será un placer, Laura, con muchísimo gusto. ¿Sabes qué, Laurita? Marcela comentaba fuera de transmisión, incluso cuando estábamos preparando este conversatorio, de una idea que a mí me pareció sensacional y que embona perfecto con lo que acaba de decirnos. Que haya la posibilidad de que esté un artista, una artista, que exponga una o dos obras, que le explique y que luego interactúe de manera horizontal, no de manera vertical autoritaria, sino de manera horizontal. Y quizás nosotros pudiéramos contribuir a eso, a que podamos tener, si ella lo acepta, a Marcela, a una poeta, un poeta, una pintora, un pintor, una música, un músico. Bueno, no sé si una música sea correcto. Hoy en día que todo el tema de género está así, claro que es correcto una música. ¿Sí? Porque, bueno, yo veía por ahí el término soldada, y el término soldada es lo que percibe en su, como haber, como salario, el grueso de los soldados. Pero bueno, una especialista en música, un músico, y que interactuara, no sé, con 3, 4 jóvenes, 2 quizás, para que el tiempo rinda, y luego se difundiera, ¿no? ¿Cómo ves, Marcela, si lo pudiéramos hacer? Yo creo que sería fantástico, porque además los artistas, pues si algo, ellos siempre están ávidos de compartir su arte, entonces yo pienso que es muy, muy factible, y sí creo que para los muchachos, no los jóvenes, porque me refiero a estas esponjitas, los adolescentes, esos son a los que hay que tocar, Sí, esos son a los que los y las adolescentes. Sí, porque yo tengo un maravilloso recuerdo y pienso que es uno de mis grandes pasos hacia la cultura, del profesor de ética contándonos una película que había visto, no sé si en el cine o en la tele o dónde, Esplendor en la hierba, con Natalie Wood, con una emoción, con las emociones que él había sentido con esa película, que yo dije, es que qué maravilla que haya alguien que puede hacer sentir a este señor gruñón estas cosas tan fantásticas. Y eso a mí me hizo descubrir que ese maestro no era un gruñón, sino que había una persona maravillosa adentro. Entonces, creo que sí sería maravilloso que los artistas participaran. Por supuesto que sí, Jorge. Creo que sería fabuloso. Y ellos estarían encantados de la vida. Yo sí lo creo. Y compartir de jóvenes, los alumnos que tenemos. Yo tengo una serie de alumnos que pues se han hecho a través de los grupos que de alguna manera siguen la escuela y nos acompañan con todo gusto. Pues muchas gracias. Yo considero que es una gran idea. Hagámoslo. Muchas gracias. Bueno. El tiempo se nos ha acabado. Gracias a vos. Pero estamos en comunicación y lo vamos a preparar. Exacto, me parece muy bien, estoy a su Marcela, disposición. Qué honor y muchas qué gracias gusto. Y buenas noches. Qué encantada, sí, yo también. Nos vemos. Gracias. Gracias, Jorge. Bye. Un abrazo, Jorge. Bye, Laura. Abrazo, Marcela. Gracias. Chao.